Okay, good morning, everyone. Can you hear me? Please confirm if you hear me. Buen día. Por favor, me confirma si me escuchan. Good morning. Can you hear me, please? Me confirma si me escuchan, por favor. Morning. Sí, profe, sí lo escuchamos, profe, buen día. Okay, thank you. Okay, good morning to everyone. Thanks for your greeting and welcome to this new session. For today's session, we'll have three major stages, as we always try to do. The first part of the class will be about an introduction to the topic of vocabulary that you're working on Unit 2.1, and it's related to Internet vocabulary. We'll have an exercise to do this. The second part of the class will be a grammar explanation on the same unit, 2.1, that has to do with questions with and without auxiliaries. We'll have a couple of exercises to practice this. And the final part of the class will be like the typical week's reminders, aspects about the collaborative project on the second phase, and important information that we always try to remind every single class. Entonces, dando la bienvenida a esta sesión del día 24 de junio, siendo las 10:01, dimos por inicio nuestra sesión. La cual va a tener tres partes fundamentales. Inicialmente vamos a hacer un trabajo sobre vocabulario de la unidad 2.1, que es la que estamos trabajando esta semana, tiene que ver con Internet. Entonces, haremos un ejercicio para revisar un poquito de eso. La segunda parte será una explicación gramatical del tema también de la unidad 2.1, que tiene que ver con preguntas con y sin auxiliares. Haremos un par de ejercicios frente a esto. Y por último, como siempre, haremos los recordatorios de la semana, algunos aspectos del proyecto colaborativo y pues aspectos de la plataforma y del módulo. Okay, very good. So let's start with the first part of the class, and is this exercise to practice vocabulary about internet. So let me share it on the chat. Okay, there you go. So the idea is that you click on the link and you'll see some internet vocabulary. What is the idea? The idea is to match the words with the pictures. So you have all the words, you have to drag and drop. Okay, drag the word to the corresponding picture or image according to the information. Okay, for example, this is social networking sites. Drag and drop into the corresponding image or picture. Okay, and with the rest you do the same. And when you finish, finished, and check my answers, send the screenshot, envían el pantallazo, send the screenshot on the chat. Or if you want, you can participate lively. Pueden participar en vivo. Okay, good. So we'll have 5 minutes to do the exercise. I'll be right back. Ya vuelvo 5 minuticos.
Okay, very good. So some people have been participating in the chat. Thank you for sending the screenshot. Ya algunos han enviado su pantallazo. Entonces vamos a mirar a ver por acá. Los que quieren ir participando pueden ir levantando la mano. Me dicen la palabra y pues acá están numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Tell me what number is the correct for this. Okay, let's start with Orozco. Okay, Orozco, Jamie. Internet connection number 2. Internet connection number 2. Okay, Jamie, very good. Okay, somebody else. Let's go with Diana. Diana Tinhaka. Yes, Diana. Hi, password number 3. And answer number 3. Okay, wait, very good. Let's go with Prado Gabriel. Gabriel, yes, go ahead. Okay, teacher. Dolan, number 4. Okay, you pronounce download. Okay, Gabriel? Download. Okay, excellent. Very good, Gabriel. Thank you very much. Okay, anyone else? ¿Alguien más wants to participate? Remember, I'm giving points. No olvidemos que comenzamos a dar puntos nuevamente desde el segundo corte. Ya lo del primero sucedió. Entonces, anímense a participar. Diana Tinhaka, yes, Diana. Upload Upload. upload number 5. Number 5. Okay, excellent, Diana. Thank you. Let's go with Gabriela. Gabriela Vargas. Yes, Gabriela. Login, logout. Login, logout. Login, log on, or log out, log off. Login on. Okay, what is it? Number 6? Yes. All right. Okay, Gabriela, very good. Let's go with Gabriel Prado. Yes, Gabriel. Yes, Gabriel. Are you there? Ay, qué pena, teacher, tenía el micrófono apagado. Okay, no problem. Decía delete, creo que Mhm. sí es A. Number 8. Okay, you pronounce delete. Okay, delete. Delete. Okay. Okay, excellent, Gabriel. Very good. Delete it's that one. Okay, let's go with Lagos. Lagos Aura. Yes, Aura. Next is account. The next is account. Okay, very good. Thank you, Aura. Okay, let's go with Orozco. Yes, Orozco, Jenny. Go ahead. Comment number 7. Comment number 7. Okay, very good. Thank you, Jenny. Let's go with Gabriel. Yes, Gabriel. Teacher, search engine, Mhm. number 10. Number 10, search engine. Okay, let's go with search engine number 10. Good. Thank you, Gabriel. Okay, we're missing log out, log off, and reply. Yes, Wilmer. Wilmer Charles, go ahead. Teacher, reply. Reply, what number is it? 11. 11 reply, and of course, number 12, log out and log off will be number 12. Okay, let's see if it's correct. Let's check. Done and check my answers, and everything is perfect. So, right, very good. So we have social networking sites, internet connection, password, download, upload, login or log on, comment, delete, account,
search engine, reply, and log out or log off. Okay, this is vocabulary related to internet. Okay, very good, excellent. Thank you for those who participated. Gracias a los que participaron. Okay, in the ebook, in this number 5, who used, who did you can find more information about this. Acá podemos encontrar un poco más de información sobre esta parte de vocabulario. Acá dice internet, social networks. Vamos a encontrar un poco más de información de vocabulario. Acá está lo que dice social networks. Encontramos chat, emoticon, URL address, blog, comment, que fue una palabra que está ahí, subscribe, meme, like, newsfeed, tag, hashtag, trending. Pues vocabulario muy común que ustedes también ya conocen por las redes sociales. Internet. Acá tenemos varias palabras, algunas de ellas que vimos, como por ejemplo download, por ejemplo la network, password, upload, entre otras que vamos a encontrar. Okay, the next stage for the class is to explain the topic question with or without auxiliaries. Entonces vamos a ir acá a esta parte. Vamos a explicar el tema de hoy gramatical. Para eso nos vamos a apoyar con esta presentación. So subject and object questions. Okay, so when we ask questions about the subject of a sentence, the word order in the question and the answer is the same. Entonces, para contextualizar un poquito antes de mirar acá la diapositiva, resulta que nosotros podemos hacer preguntas de dos maneras en inglés. Unas que van a ser utilizando auxiliares, que son las que normalmente nosotros vemos con nuestra tabla de los tiempos, ¿cierto? Que acá nos dan y nos dicen cómo debemos realizar las preguntas. Pero hay otras que no debemos utilizar los auxiliares. ¿Y cuándo vamos a utilizar o no utilizar? Entonces vamos a mirar cuándo podemos utilizar auxiliares y cuándo no podemos utilizar. Entonces lo primero que nos dicen es esto: when we ask questions about the subject of a sentence, the word order in the question and the answer is the same. Entonces resulta que hay preguntas que vamos a llamar del sujeto y preguntas del objeto. Entonces del sujeto quiere decir que yo hago una pregunta acerca del responsable de una acción. ¿Listo? No necesariamente es una persona, que los sujetos, como hemos visto, pueden ser cosas, objetos, animales, en fin, ¿cierto? Entonces no necesariamente tiene que ser una persona. Entonces el sujeto es el que se responsabiliza de la acción. Y el objeto lo vamos a conocer como dónde recae esa oración. ¿Listo? ¿A dónde va esa acción o dónde está recayendo o a quién o a dónde va a quedar esa acción? ¿Listo? Entonces, aquí me están diciendo que cuando nosotros hacemos preguntas del sujeto, no del objeto, el orden de las palabras es el mismo en la pregunta y en la respuesta. Entonces, ¿cómo así, profesor? Entonces tenemos esta oración. Jane bought the house. Nos estamos dando cuenta de que esta es nuestra oración. Entonces, si yo quiero preguntar o hacer una pregunta del sujeto, tengo que identificar quién es el sujeto, pues en este caso es Jane. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta de esta persona, entonces, ¿cómo tengo que hacer la pregunta? Como quién, porque estoy hablando de una persona. Entonces, acá yo digo, Jane compró la casa. Entonces, si yo quiero preguntar por quién, entonces voy a reemplazar a Jane por la pregunta de información who, y el resto de la oración me debe quedar igual. Entonces yo voy a decir who bought the house. Entonces aquí estaría preguntando quién compró la casa. Entonces acá lo que se refiere por sujeto es quién está realizando la acción. ¿Listo? Entonces las preguntas del sujeto necesariamente, como les digo, no siempre van a ser personas, cosas, también puede ser otro tipo de elementos allá. Vean que acá nos están tachando esta forma. Si yo utilizo, digamos que no puedo utilizar un auxiliar como did y by porque no estamos haciendo una pregunta del objeto, sino del sujeto. Entonces, por eso no puede utilizar el auxiliar acá.
Entonces, como me hacen la pregunta del sujeto, por eso directamente voy a preguntar y el resto de la oración me queda igual que en la afirmación. Entonces digo, who bought the house? ¿Quién compró? We use what, who, which, whose, and how many in questions about the subject. Entonces podemos utilizar diferentes preguntas, como what, ya ahorita miramos el ejemplo, como who, which, whose, how many. Entonces, qué, quién, cuáles o cuál, de quién, cuántos o cuántas. Entonces eso depende de lo que queramos preguntar. Let's see an example. Bueno, entonces antes de mirar los ejemplos, veamos esto. Questions about the object. Entonces ahora miremos las preguntas del objeto. Entonces, ¿qué pasa cuando nos referimos a un objeto y no al sujeto de la oración? Pues cuando es del objeto, ahí sí va a necesitar los auxiliares. We need an auxiliary verb, do, have, is, etc. O sea, aplicar las estructuras que están en la tabla de los tiempos. Acá sí tengo que mirar dependiendo del tiempo y aplicar la estructura. Pero cuando son del sujeto, no puedo aplicar esta estructura. ¿Listo? Entonces, acá dice, Betty designed this dress. Entonces, ya que identificamos esta oración, dice, Betty diseñó este vestido. Yo no voy a preguntar sobre Betty, sino voy a preguntar sobre el vestido. ¿Listo? Entonces, como es el objeto de la oración, por eso aquí vean en la pregunta, tengo que hacer la pregunta de esta manera. Which dress? Vean que acá está el auxiliar, está en pasado. Como está en pasado, acá tengo que utilizar un auxiliar. Vean aquí. Past simple. Me voy para la pregunta. Pues acá yo tengo WH question. Which dress did Betty design? Vean que el verbo está en infinitivo, no cambia. Eso ya lo han visto ustedes también en inglés 1. Listo, lo del pasado. Entonces aquí por eso me va a quedar de esta manera. Which dress did Betty design? ¿Qué vestido diseñó Betty? Entonces, por eso utilizamos el auxiliar, porque estamos haciendo una pregunta sobre el objeto y no el sujeto. Por eso esta está tachada. Yo no puedo decir así, which dress Betty design. Nada que ver. Listo, no puedo utilizar esta estructura. Debo utilizar la estructura que me dan en la tabla de los tiempos. We use what, which, who, whose, when, where, how often, etc. in questions about the objects. Entonces, cuando estamos hablando del objeto, podemos utilizar todas las preguntas de información o WH question. Mientras que en la otra es más común utilizar estas cuando son del sujeto, las que me están diciendo what, who, which, whose, how. Vamos a mirar unos ejemplos. Entonces, look at the following example. Entonces vamos a mirar a ver quién me ayuda acá a leer el ejemplo. Any volunteer wants to read the examples? I'm giving points. Punticos a que quiera leerme las oraciones. Any volunteer? A ver si alguien se anima, y si no, pues llamo a alguien al azar. Yo, Okay, yes. Who is this? ¿Quién me está- o sea, ¿tú quieres que uno como que formule como tal la pregunta o solamente leer? No. Solo leerlas, just read them. Solo leerlas, ¿listo? Ok. Listo. Dale. Silvia saw Paul. Who saw Paul? Yes. Who did Silvia see? Paul. Okay. ¿Quién me está hablando ahí, perdón? Teacher, regálame un momento, por favor. ¿Pero quién me está hablando para darle los puntos? Wilmer. Wilmer Charris. Es que estoy trabajando, qué pena. Listo. Okay, Wilmer, no problem. Thank you. Bueno, listo. Entonces acá tenemos who saw Paul, Silvia. Who did Silvia see Paul? Entonces vean que acá tenemos una oración. Silvia saw Paul. Entonces Silvia vio a Paul. Yo puedo hacer pregunta del objeto y del sujeto. Entonces primero hago una pregunta del sujeto. Entonces en este momento, si yo dijera ¿quién vio a Paul? Entonces estamos hablando de una pregunta del sujeto. Pero si yo digo ¿a quién vio Silvia? Entonces, acá estaría haciendo una pregunta del objeto. Entonces, vean que
no necesariamente los objetos son cosas, también son personas. Especialmente los hombres somos objetos de las mujeres, ¿sí? Por eso aquí, no mentiras. Sino que acá, pues la idea es que en este momento Paul es un objeto de la oración, ¿listo? Entonces por eso decimos Silvia saw Paul, acá yo puedo decir who, estoy reemplazando a el sujeto por la pregunta, saw, y él, en este caso el nombre de la persona, que es nuestro objeto de la oración. Por eso digo who saw Paul. No cambia la oración con respecto a la afirmación. La única diferencia es cambio la persona por la pregunta. ¿Listo? Acá cambia porque es una pregunta del objeto de la oración que es Paul. Por eso aquí yo voy a preguntar who. Vea que utilizo un auxiliar. Estamos hablando en pasado. Esto es pasado. Vio. Who did. Silvia. Recordemos que el verbo debe ser infinitivo. Acá aplicamos la tabla de los tiempos. No olvidemos. WH, auxiliary, subject, verb. In infinitive. Listo, vean. Eso está aquí en la tabla que ya vimos ahorita. Vean. WH, auxiliary, subject, verb, in infinitive. Listo, entonces por eso les digo, cuando son preguntas del objeto, sí vamos a utilizar nuestra estructura. Cuando son del sujeto, reemplazo la afirmación, el sujeto de la afirmación por la pregunta y el resto debe quedar exactamente igual. Let's see some examples. Veamos algunos ejemplos. A ver cómo nos va. Listo, entonces vean esta aquí. Entonces tenemos acá who, no, the answer. Entonces acá miramos quién conoce la respuesta. Entonces es una pregunta de qué, del sujeto o el objeto. Entonces para yo saber eso tengo que responderla o imaginarme la respuesta. Entonces yo digo, ¿quién conoce la respuesta? En este caso vemos la imagen, entonces yo digo, él conoce la respuesta. Entonces yo voy a colocar primero la afirmación de eso. Lo vamos a colocar aquí, la afirmación, utilizando también nuestra tabla de los tiempos. Entonces yo voy a decir, él conoce la respuesta. Entonces yo voy a decir, él conoce la respuesta. Entonces, ¿cómo digo ese él? Es algo en presente. Acá nos están dando también el tiempo. Presente simple, entonces me voy para el simple present. Aquí está. Me dice que hay un sujeto, que hay un verbo, que ese verbo le debo colocar ese o es en la tercera persona un complemento. Entonces yo me voy para acá, yo voy a decir que él, ¿cierto? Como estoy hablando de él, entonces tengo que colocarle una S o S al verbo. ¿El verbo cuál es? El verbo es know. Entonces yo acá lo coloco, know, y le coloco la S. He knows. Y luego me dice que el complemento aquí me lo están dando. This is the complement. The answer. Listo. Entonces digo, él conoce la respuesta. Pregunta, ¿la respuesta es del sujeto o del objeto? ¿Qué me dicen ustedes? Del Del sujeto, sujeto. porque están dando un Del él. sujeto, ¿cierto? Del sujeto, exactamente. ¿Cómo es del sujeto? ¿Qué acabamos de decir? Que vamos a reemplazar este he en la pregunta por la pregunta de información. ¿Cuál es la pregunta que me están dando acá? Who. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es reemplazar esto. ¿Listo? Entonces aquí esto me va a quedar de esta manera. Who, y el resto me queda igualito. ¿Listo? Entonces, who knows the answer? ¿Listo? Y esa sería la pregunta que yo formulo. ¿Listo? Entonces, una pregunta del sujeto. ¿Cómo sé? Porque la respuesta es un sujeto. ¿Listo? Me están preguntando de un sujeto. ¿Listo? Del responsable de la acción. No olvidemos, responsable de una acción. Entonces, por eso aquí me va a quedar así como está acá. Vean. Who knows the answer? ¿Quién sabe la respuesta? Pues él, ella, en este caso pues es él, de acuerdo a la imagen, que pues, está también como dudando de quién es. ¿Listo? Let's see this example. Veamos esta pregunta. Entonces acá dice, why you take my umbrella? Entonces veamos. ¿Pregunta de qué? ¿Del sujeto o del objeto?
¿Qué dicen ustedes? ¿Y el objeto? Objeto. Del object, listo. Entonces, si es del objeto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo aplicar? ¿Qué estructura debo aplicar? El auxiliar. El auxiliar Debo del utilizar pasado. auxiliar. El pasado. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi tabla de También. los tiempos, me voy para acá, busco past simple, pasado simple, me voy a donde es las preguntas. Primero me dicen que debo utilizar la pregunta de información, que ya me la están dando acá, que es why. ¿Listo? Luego me dicen, utilice el auxiliar del pasado, que es este did. Utilícelo, did, listo. Entonces digo, why did. Luego me dicen sujeto y verbo en infinitivo, ¿listo? Entonces yo me voy para acá, digo sujeto, entonces why did you, verbo en infinitivo, no cambia, queda igualito que está acá, take, y el complemento my umbrella. Y esa es la respuesta, ¿verdad? Why did you take my umbrella? ¿Listo? ¿Por qué te llevaste mi sombrilla? ¿Listo? Entonces, si yo respondiera a eso, ¿por qué? Están haciéndome una pregunta del objeto también, ¿cierto? Listo. Entonces, veamos este de acá. Quiero que ustedes lo hagan allá por su cuenta y me digan cómo quedaría la pregunta. Entonces, no olviden, miren la respuesta, a ver si es del objeto, del sujeto, de quién me están haciendo la pregunta y háganla. No olviden mirar la tabla de los tiempos, miren lo que me están diciendo. Last. Y el que quiera, pues, me da la respuesta. Teacher, bueno, lo voy a intentar, pero tú me corriges, por favor. Okay, absolutely, no problem. Yes. ¿Cómo quedaría? Quedaría, when did the accident happen? Okay, let's see. And that's correct. You see, Gabriel, perfect. You have to trust yourself. Hay que tener autoconfianza. Muy bien. Very good, Gabriel. Entonces estamos haciendo una pregunta del objeto, por eso utilizamos el auxiliar. ¿Cuándo sucedió el accidente? Estamos hablando del objeto en este caso. Ok, let's see this. Veamos esta de acá. Present. No olviden mirar la tabla de los tiempos. Y el que quiera puede participar. Raise your hand, levanta la mano o abre el micrófono. Esa sería, she want to see you. Listo, Gabriel. Entonces, yo sé, who, ¿cómo es la pregunta nuevamente? She want to see you. Listo. ¿Este want solito o le pasa algo acá a este verbo? Con la S. Ah, listo. claro, teacher, con la Ya S, es- sí. Gracias, Caro. Estoy hablando de él o de ella, ¿cierto? Dependiendo de lo que digo. Por eso utilizamos las. Entonces debe quedar who wants to see you. Ah, bueno, en este caso sí, pero bueno, pues es lo mismo. ¿Por qué decimos sí? Porque la pregunta es como quién quiere verme en este caso, pero bueno, igual pues acá como nos confunde un poquito el sujeto, el pronombre que utilizaron ahí. Entonces acá, ¿por qué debe ser de esa manera? Porque la respuesta, ¿cierto? Recuerde que es igual a la afirmación. Entonces luego ella o él, dependiendo en este caso, pues en la foto, o sea, según lo que aparece es como una ella. Pues por eso yo acabo de decir que ella, she wants, le colocamos la S, ya vimos por qué. Ahorita lo vimos en la tabla de los tiempos y el resto.
Listo, esta sería mi respuesta, ¿cierto? Ella quiere verte. Entonces, ahora como cuando yo pregunto, no olvidemos que reemplazamos este she por la pregunta que sería he, who, wants to, y pues por eso me está cambiando acá, porque yo no pregunto quién quiere verte, sino quién quiere verme, ¿cierto? Por eso cambia ahí, ¿listo? Entonces, cuando yo hago la pregunta es como ¿quién quiere verme? Entonces yo diría, ella quiere verte, ¿listo? Pero pues igual la estructura sigue siendo la misma. Entonces, who wants to see me en este caso, listo. Vamos a un par de ejercicios más y veamos, como ustedes vean, past, ojo ahí con el pasado, no olvidemos mirar allá y el que quiera la puede hacer. Teacher. Yes. Sería who did break the window? Entonces decimos who did break the window. Vamos a mirar a ver. Who did break the window? ¿Alguien tiene otra opción? A ver, Diana. Diana, what do you say? Who broke Who the broke window? the window? Listo, entonces ya tenemos las dos opciones, una con auxiliar, otra sin auxiliar. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Es la respuesta. Si yo digo quién, acá como es pasado, yo tendría que traducirlo como quién rompió la ventana. Entonces la pregunta ¿es una pregunta del sujeto o del objeto? El objeto. Sujeto. El sujeto, porque me están Me pregunta diciendo por quién. exactamente por quién. ¿Listo? No me preguntan la ventana, sino quién fue el responsable. Entonces, como es una pregunta del sujeto, recordemos que no va a llevar a auxiliares. La respuesta debe ser igual a la afirmación. Entonces yo digo él o ella, no sabemos quién la rompió, puede ser él o una ella, rompió la ventana, ¿cierto? Listo, yo digo he or she broke. Entonces, ¿qué me dicen en la pregunta? Que lo único que reemplazo es el sujeto por la pregunta y vea que queda igualita, o sea que la respuesta correcta es esta de acá, ¿listo? Esta pues no la podemos utilizar, ¿por qué? Porque en este caso no me están haciendo una pregunta del objeto, ¿listo? Entonces es como para ir aclarando, no hay problema, yo sé que a veces es un poquito confuso, pero toca con calma, ¿listo? Entonces esta sería la respuesta correcta. Ok, no problem, thank you Diana, thank you Wilmer. Bueno, vamos a hacer esta última vez y hacemos un ejercicio entre todos. O sea, ahí está la respuesta. Who broke the window? Listo, miremos esta de acá. Si quiera, pues, levanta la mano o abre su micrófono. ¿Ok? Okay, Diana, Tess, go ahead, please. Yo creo que quedaría how many people did in the crash. Ok, die, en este caso, ¿listo? ¿Este Die. verbo cambia o no cambia, Diana? Yo lo pasé a pasado, died, o sea que termine O sea, en D.
ended es un verbo regular, entonces quedaría how many people died in the crash. Okay, let's see, Diana, and it's perfect. Very good, Diana. Esa es una pregunta del sujeto, porque dice cuántas personas murieron. La respuesta es 10, 20, bueno, las que hayan, ahora, 2, 1. Entonces es una pregunta del sujeto. ¿Listo? Entonces no olvidemos que tenemos que identificar a quién se refiere esa pregunta para poder organizarla. Como ya sabemos que es del sujeto, pues tiene que quedar igualita en él que la afirmación. Entonces, por ejemplo, yo digo, 2 personas murieron. Yo digo, 2 people died. Este es el verbo morir en pasado, es regular. In the crash, en el accidente, en el choque. Entonces, vea que queda igualito. 2 people. Entonces, acá yo tengo que reemplazar este por cuántas, how many, y el resto me debe quedar igual. ¿Listo? How many people died in the crash. Sí, eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cómo hacemos la afirmación? La pregunta va a quedar igual, lo único que reemplazo es el sujeto por la pregunta de información y ahí tendría, ¿cierto? Lo hemos hecho ya en diferentes oportunidades acá. ¿Ok? Questions about this or that? ¿Preguntas o dudas? No questions? Ok, very good. Bueno, por acá algunos todavía siguen enviando el ejercicio anterior, entonces acá ya les anoto su participación. Thank you for those who have been participating. Okay, but let's do this exercise. Hacer este pequeño ejercicio. And we're going to divide the class into 2 teams. Vamos a hacer 2 equipos. Acá vamos a hacer Team 1 is boys. Bueno, girls, para que inicien las damas. Team 1, girls, and Team 2, the boys, or the men, women and men. Entonces, hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo va a ser? Una mujer la que quiera ya participar, entonces va a representar a su equipo, pero todas las mujeres que estén ahí pendientes pueden ayudarle o colaborarle a esa persona. ¿Listo? Aquí, Team 2 Men, los hombres, lo mismo. Entonces, el que quiera participar, pero todos los hombres que estén pendientes pueden ayudarle a corregir en el chat si quieren o pueden intervenir con el micrófono si hay algún problema ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Choose a number, van a escoger un número, por ejemplo, 1, 2, 3, 6, por ejemplo, 5. Entonces, bueno, aquí pueden salir cositas que pierde 20 puntos o demás, o puede salir, por ejemplo, esto. Who you see, I saw my phone. Entonces me aparece una pregunta y una respuesta. Puede ser que me aparezca la respuesta, a veces no. Entonces yo tengo que mirar si la respuesta es del sujeto o es del objeto y cómo puedo construir la pregunta. Pues acá yo tengo I saw my former boss. Entonces yo digo, yo vi a mi ex jefe. Entonces, ojo, aquí está una pregunta de que del sujeto o del objeto tendría que hacer. Dice, yo vi a mi ex jefe. La pregunta tendría que ser de qué. ¿Del sujeto o del objeto? Del objeto. Del objeto, obviamente, porque yo, ¿a quién vio? Tengo que preguntar a quién vio, ¿cierto? Entonces, o aplico lo que me dice acá. Entonces, vuelvo es pasado, entonces yo me voy para el pasado. No olvide mirar la tabla de los tiempos siempre, que eso siempre es útil. Acá me dice, vea, ¿a quién viste? Entonces, yo voy a utilizar allá. Están diciendo, who, auxiliar, did, sujeto, you, verbo no cambia, who did you see? Y esa es la respuesta correcta. Entonces, la respuesta tendrá que ser, who did you see? Y la respuesta está ya ahí. ¿Listo? Who did you see? I saw my former boss. Y si nos damos cuenta, acá está la pregunta correcta. ¿Listo? Entonces, la idea es que si está bien, pues se le suma los puntos. Si está mal, pues se le restan, dependiendo también lo que diga ahí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar nuevamente. Entonces, let's start with the girls. Vamos a iniciar con las mujeres. Let's see who wants to participate. The girls. De las mujeres. Any volunteer. No olviden que todas pueden hacerlo. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó
Si quieren robar puntos, lo puede hacer el equipo contrario si de pronto está mal. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver. Any volunteers for the girls? ¿Alguna voluntaria de las mujeres? Quiera iniciar. Tenemos varias opciones. A ver, si no se anima, me toca llamar a alguna mujer por ahí. Ah, bueno, por aquí ya Diana se animó. ¿Qué, Diana? Yes, Diana, go ahead. Number 10. Number 10. Okay, Diana, good luck for the girls. Okay, look at the question. Mira la pregunta. Look at the answer. Y entre todas se pueden ayudar. ¿Listo? Ok, entonces espérame un segundito. Entonces Diana está ahí. Ya te la dejo mostrar. Ok. Uy, ¿qué pasó? Listo. Pues tómate tiempo ahí, Diana, y las demás también pueden ayudar en el chat si quieren a dar la respuesta. Listo. Okay, Diana, perfect. What is the question? Yo creo que es What did go wrong yesterday? Pues quedaría así. Uno que dices es what did go wrong yesterday? Yes. Yes. Bueno, entonces vamos a mirar si alguna de tus amigas, bueno, amigas, no, compañeras de clase están de acuerdo o si alguna quiere aportar algo diferente. Damos un minutico a ver si ellas dicen algo, si no, entonces ya miramos. Profe, ¿no sería what did went wrong yesterday? Tenemos una segunda opción. What did went wrong yesterday? No es así, no, porque está el auxiliar y el verbo queda igual. Entonces Wilmer dice, aporta, dice que no. Bueno, entonces los hombres, ¿cómo dicen que quedarían los hombres? Man, what do you say? Quedaría de la primera forma, que ya Wilmer dice que esta no porque tenemos el auxiliar. Yo considero que alguna? la primera opción es la correcta. Ok, let's see then. Entonces vamos a revisar a ver cómo es la respuesta. Y la respuesta es, según eso ustedes dicen que es una pregunta del objeto, ¿cierto? Espere un momento, profesor, porque dice you couldn't fix the problem. Ahí sería como what did you go wrong yesterday? Le faltaría el subject a la oración, ¿no? Después del sí. auxiliar. Entonces decimos que what did you grow? What did you go wrong yesterday? Considero que es la respuesta. Dicen que es una pregunta del objeto. ¿Están de acuerdo que es del objeto? Porque Listo, ahí bueno. están respondiendo que él no puede arreglar algo así. La respuesta como no puedes arreglar el problema. No Bueno, pudo. let's check it. Vamos a revisar y es ninguna de las opciones que dieron ustedes. ¿Listo? Bueno, En este bueno. caso es what. Era sin No. auxiliar. El verbo en pasado.
Pues no es una pregunta del objeto, no. Sino el Es del sujeto. ¿Listo? Es que, ¿qué sucedió? Entonces, cuando hablo sucedió, eso se toma como si fuera el sujeto de la hora. Recordemos que un sujeto no necesariamente es una persona, como les dije, puede ser una situación también, puede ser un objeto. Entonces, acá tenemos es que interpretar hacia dónde va la respuesta. ¿Listo? Lo que dice, no pudiste arreglar el problema, entonces implica que es un sujeto el que está detrás de la acción. ¿Listo? Por eso esta oración debe quedar igual que en este caso, que la afirmación. ¿Listo? Entonces, por eso acá este verbo Profe, vamos a utilizar auxiliar. ¿Yes? ahí como tal, ¿qué traduce la pregunta como ¿Qué qué pasó? fue ¿Algo así? mal? Sí, como qué sucedió mal ayer o qué problema hubo ayer o algo así. ¿Listo? Sería como la... Ok. Ok, listo, no problem. Let's go. En este caso, listo. Bueno, let's go with team 2. Vamos con equipo 2. Entonces, los hombres, man, who wants to choose it? Por acá, John Corrales. Ok, John. One number, please. ¿Qué numerito? What number you want to choose, John? Teacher number 3. Okay, number 3. Okay, man, pay attention. A todos los hombres. When the play start. Listo, analyze it. Miren a ver si es una pregunta del sujeto, del objeto y el que quiera pueda ayudar a John. Listo, John, entonces yo estoy pendiente para que cuando tenga la respuesta. Ahí la pregunta puede ser en diferentes tiempos para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Puede ser en presente, pasado, futuro. Si le sale una respuesta diferente a la del tiempo, pues no hay problema. Listo, no olviden que también los otros hombres pueden apoyar en el chat si quieren colocar la respuesta que creen para que John también se pueda apoyar, ¿ok? Teacher sería they did play start. Listo, entonces ya la vamos a anotar. Repeat, please. ¿Me la repite otra vez, John? They Hey, play start. ¿así como está? Play. No, pero did. They did. They did play start. Sí. Yes. Y si una pregunta, ¿sí? O sea, si No, no, así pregunta. No, bueno, pero listo. compañero, si quieres que vaya en pasado no lleva auxiliar, solamente el verbo lo pasas en pasado, le agregas ed. Listo, entonces por acá Wilmer coloca esta pregunta. When does the play start? Listo, entonces vamos a ver qué opinan los demás. O sea, La alguno... respuesta no sería así, o sea, si mi pregunta sería así, la respuesta no sería así. Es como cuando comienza el juego, por así decirlo.
Okay, listo. Entonces sería the play starts, le agregamos la S al verbo, the play starts the next Sunday, un ejemplo. Ok, listo. Entonces podría ser una respuesta. Listo. En este momento solo necesitamos la pregunta. Listo, la respuesta no la necesitamos por ahora. Solo Listo. la pregunta. Listo. Entonces vamos a ver si es esta opción. ¿Alguno tiene otra opinión de los hombres? Men, a ver qué dicen. A ver, por aquí. Bueno, Diana, what is your opinion? That's correct or not? ¿Está Yo correcto? diría que es when, si lo vamos a dejar así, puede ser when does Ujú. start the play. Listo, entonces dices que sería de esta manera. Bueno, entonces vamos a mirar cuál de las dos opciones. Let's see when y nos quedaría when does the play start. Very good. Es una pregunta del objeto, por eso debemos utilizar auxiliar en presente. Ok. Este play no, bueno, aquí se traduce como obra de teatro, ¿listo? Entonces, ¿cuándo inicia la obra de teatro? Ok, very good. Man, 20 points for you. Very good, good start. Comenzamos bien. Ok, girls, vamos con las niñas. The women. What number do you want to choose? A ver quién se anima a escoger un número de las mujeres. Any volunteer? A ver, vamos a mirar a ver si por acá alguien se anima de las mujeres para no tener que llamar yo a alguien al azar. A ver si alguien se anima voluntariamente. Bueno, como veo que no están muy participativos. Ah, bueno, ok, por acá Aura se animó. Ok, Aura, yes. Choose a number, please. What number do you want? Number 9. Number 9, okay. Ahora, let's see. Number 9, where they come last week. Listo, entonces miremos si es una pregunta del sujeto, del objeto. Y ahí las otras niñas pueden ayudar en el chat, ok. I'll be right back, ya vuelvo. Ok, Aura, are you ready? ¿Estás lista? A ver quién me ayuda ahí de las mujeres a escribir en el chat para que pueda ella también. Ok. Sería where did they come last week? Quedaría algo así. Where did they come last week? Yes, Aura. That's right. ¿Listo? ¿Si lo tienes así? Yes, Where did they come? Okay, perfect. Thank you. Listo. Entonces vamos a mirar a ver qué opinan los demás. Y si no hay ninguna opinión al respecto, revisamos a ver. So, what do the other people say? Do you agree or disagree? ¿Están de acuerdo o no? With Aura's answer. I agree. Okay, agree.
Bueno, listo. Entonces vamos a mirar ahora sí se quedó así. Acá, pregunta, entonces nos dicen que es una pregunta del objeto y vamos a mirar. Efectivamente es una pregunta del objeto. ¿Listo? Entonces, ¿dónde? ¿Cierto? ¿De dónde? ¿A dónde vinieron ellos la semana pasada? ¿Cierto? Entonces, cuando yo respondo, digo, ellos vinieron a tal lugar. Entonces, es una pregunta del objeto. ¿Listo? Ok, excelente. Ok, there it's a tie. Vamos empatados. Bueno, vamos con una para cada uno y miramos a los ganadores. Ok, men, de los hombres. Who wants to do it? Okay, Wilmer, perfect. Go ahead, Wilmer. What number do you want to No choose? alcancé a dar la mano, pero bueno. Okay, what number, Wilmer? 11. 11, okay, Wilmer, look. Listo, entonces miremos la pregunta ahí y ya vuelvo con cuando ya esté listo. Ok, Wilmer, o si algún hombre le quiere ayudar en el chat. Teacher, what type of email do you no? What times what type, perdón. La primera parte completa hasta emails. What type of email do you usually write? Do you usually write? Okay, listo. Entonces, what type of emails do you usually write? Es una pregunta del sujeto, del objeto, perdón, en este caso. Listo, vamos a ver qué dicen los demás, hombres o mujeres, men or women. What opinion do you have? Agree or disagree? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice Wilmer? Chicos, apoyo. Hey man, please, come support. ¿Me dejas ver No, la pregunta, profe, porfa? Yes, ¿Cómo of estaba? course. Listo, entonces está así. Right. Yes, teacher is okay. Correct. Okay, listo. Let's see then. Bueno, Muestra, teacher, porfa, lo que respondió Wilmer. yes, of course. This is the answer. What type of emails do you usually write? Usually right. Is it what type of email do you usually write? Yes, Gabriel, agree. ¿De acuerdo? Sí, teacher, creería que sí. Listo, bueno, cabe resaltar que la posición de este adverbio puede estar como lo dice él o podemos mirar si cambia acá, ¿listo? Y efectivamente es como lo dice él, ¿listo? Entonces, what type of emails do you usually write? Entonces, ahí está, perfecto. Ok, man. Bien, Wilmer. Very good, Wilmer, very good. Bueno, la última. Para las mujeres, si empatan o si ganan los hombres. Vamos a ver, men o women. Ok, girls, it's your turn. A ver, las niñas, ¿quién se anima a participar? Choose a number, escogen un número. Ya saben que entre todas pueden ayudar. Any volunteer? Voluntaria. Para no tener que yo llamar a nadie. See if somebody wants to do it. O sea, si alguna se anima. No volunteers. Bueno, entonces ya vamos por aquí a alguna mujer. Que no sé qué, están todas como calladas hoy. A ver, vamos entonces con Velázquez, Julie. Velázquez, are you there? Julie Yes, Velázquez. teacher.
Okay, Julie, choose a number, please. Ayúdame a escoger un número y allá tus amigas, tus compañeras se pueden ayudar. 5. Number 5. Okay, Julie, look at this. Oh, double points. Te duplicaron los puntos. Uy, No, no, ya. no, No eso es sé. trampa, profe, eso es Esto ya trampa. ganamos. No, Winners, no. winners. No, porque ya tienen 3 y nosotros Ganamos. llevamos 2 apenas. Bueno, entonces vamos a ver hombres. A ver, man. Una última oportunidad para los hombres. Sí, porque sí tiene razón, 3. Entonces ahí terminamos con los hombres. Hágale, Sí. Wilmer, yo lo apoyo. Okay, No, Wilmer. dale tú y ahí miramos. Bueno, dale. Gabriel, what number? Paul. Number 4. Okay, let's see number 4. So, bueno, aquí está, vea, what it means. Vamos a ver si ganan o no. Los hombres, pregunta el sujeto, pero watch out. ¿Yo puedo decirlo o tiene que ser él? Oh, you can say it. What Dale, does dale. it mean? Listo, entonces acá Wilmer dice que va a quedar de esta manera. What does it mean? Así. What do you say? Entonces una pregunta del objeto. ¿Listo? Este mean es como significar en este caso o querer decir. ¿Listo? Bueno, Como que entonces, significa algo así, ¿no? ¿qué significa exactamente? Listo, sería la pregunta que queremos hacer. Listo, entonces Wilmer, ahí dio, ¿qué dicen los hombres? What do the men say? Or do you agree or disagree with the Teacher, question? me muestra porfa nuevamente Ajá. el. First, this is Ah, ok, the- ok, perfecto, perfecto. Listo, Sí, perfect. sí, Sí, teacher, Gabriel. yo diría que sí. Tiene razón el compañero. Bueno, Sí, parece también. que solo tres, como tres hay hombres, del resto están. Ujú. Los No demás sé. nos dejaron morir. Listo, entonces vamos a ver si what does it mean and vean, van a ganar los hombres, pero no por No, todos. doble puntos. Ay, sí. Uy, sí, sí. Y esa es No, la pero igual ganamos nosotras porque era duplicar los puntos. Llevamos No, 2, no, duplicarlo no. es 4 y ustedes hicieron 3, ganamos nosotras. No, mira. Ustedes hicieron 3 puntos, pero uno fue regalado porque le salió doblar, que llevaban 20 y le dieron 40. Nosotros contestamos 3 preguntas bien, o sea, nosotros ganamos Ay, mejor dicho, al 1000. Esa guerra, la guerra de los géneros siempre termina así, ¿cierto? Con problemas. Sí. Ok, no problem. Listo, chicos. Thank you very much for those who participated. Entonces, gracias a los que participaron. Bueno, entonces, vamos a cerrar entonces con esta pequeña actividad, ya para terminar. Es un Kahoot y ahí terminamos por el día de hoy. Entonces, vamos a ver quiénes quieren participar para ver cómo nos fue con el tema de questions with and without auxiliaries. Let me share the link with you. Les dejo el link. Mientras que No, yo no puedo jugar ahí, siempre estoy en el trabajo a esta hora y paila. Desde el Okay, celular me sorry. queda complicado. Okay, no problem, Wilma. Listo. Thank you for your participation. Vamos a ver entonces quién se anima a participar del Kahoot del día de hoy. I'll be right back. Ya vuelvo con ustedes. Okay, perfect. I have 11 people right now.
We can start playing. Vamos a iniciar, entonces nos vemos que debe mirar mi pantalla y su pantalla para poder participar. Y no olvidemos que el tema es questions with and without auxiliaries. Okay, let's start. Good luck to everyone. Buena suerte para todos. Los primeros en el podio tendrán recompensa de puntos. Good luck to everyone. And let's start in. Let's go. Questions with and without auxiliaries. 3, 2, 1. Go ahead. Question number 1. What for breakfast? Today you have the option. What did you have? What did you have? What you had? What you have? So what is the possible answer? Okay, and the answer is what did you have? It's a question about the object. Listo del objeto. ¿Qué desayunas? Yo desayuné huevos, pan, lo que sea. Entonces es una pregunta del objeto de tener auxiliares en pasado en este caso. ¿Listo? Okay, very good. Let's see. Gabriela is on the top. Ahora second Will, Javier and John. Let's go with the second question. Who? The Mona Lisa. Question about the subject, question about the object. Y análisis del sujeto, del objeto. Who did paint? Who did you paint? Who painted? Who paints? Is it in present? Is it in past? Think of the possible answers. And it's painted. Listo, nos vemos con una pregunta del sujeto. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Entonces, Leonardo da Vinci. Entonces, están preguntándome de un sujeto, por eso debo colocar el verbo en pasa. Okay, now this is moving. Gabriela's on the top. Will, Javier, Lenin, and Diana Carolina. Very good. Let's go with the next. What to the boss? What you said, what do you say? What you say, what did you say to the boss? Question about the subject, question about the object. Okay, the question is, what did you say? Entonces, ¿qué le dijiste al jefe? Entonces, una pregunta del objeto. Yo le dije tal cosa. Entonces, no es quién lo dijo, sino qué fue lo que le dijo. Por eso es una pregunta del objeto y está en pasado. La estructura correcta es esta, no puede ser esta porque es el auxiliar de presente y el verbo no puede quedar de esta manera. ¿Listo? Okay, very good. Gabriela keeps going farther and we have Will, Aura, Javier, and Lenin. Okay, let's go with the next. We're on holiday. Question on the subject, question on the object. What do you think? Okay, the answer is this one. Pregunta del objeto, ¿a dónde fueron? Fueron a tal lado, entonces ya que la respuesta va a ser de un objeto. ¿Listo? Por eso utilizar auxiliar en pasado, verbo en infinitivo. Esta no puede ser, que el verbo está en pasado con el auxiliar. ¿Listo? Y estas son del sujeto y ya descartamos que son del sujeto con preguntas del objeto. Ok, Gabriela keeps climbing. Will, Aura, Javier, and Diana are going after her. Let's go with number 5. Which country? The best dishes.
Pregunta del sujeto, pregunta del objeto, object or subject question. Analyze it. Okay, the answer is has. Listo, no puede ser have porque estamos hablando de un país. Tercera persona debe tener el verbo con S o es. En este caso, esta es la forma del verbo has, have en tercera persona. Por eso la pregunta debe ser con has. Listo, es una pregunta del sujeto. Por eso estas dos se eliminan automáticamente. Okay, now our is going. Very good. Let's go with the next. Gabriela keeps climbing. Number 6, which team? 4. Do Ronaldo play? Ronaldo plays. Ronaldo play. Did Ronaldo play? So it's a question about the object, about the subject. Think about it. Okay, it's did Ronaldo play? Estamos hablando de una pregunta del objeto. ¿Para qué equipo jugó Ronaldo? Entonces estamos hablando de él jugó para el Real Madrid. Entonces es una pregunta del objeto. Por eso estas dos las tenemos que eliminar. Podría ser esta o esta, pero no estamos hablando en presente, estamos hablando en pasado. Por eso debe quedar de esta manera. Okay, very good. Nobody is moving. Let's go with number 7. Which team? The match last night. Question about the subject, question about the object. Okay, the answer is lost. Ojo, es una pregunta del sujeto, ¿listo? Como es del sujeto, digo, ¿qué equipo? Si yo respondiera a eso, ¿qué equipo perdió el encuentro? Digo, tal equipo, ¿cierto? Entonces, decir el Manchester United, el Juventus, Alianza Petrolera, etc. Entonces, estoy hablando de sujeto, ¿listo? Como sujeto, el verbo debe estar en pasado. No puede ser una pregunta del objeto, que no me están preguntando algo del objeto. Las demás opciones tenían que ver nada con eso. Okay, no problem. Let's go with the next. Number 8. What after you left the restaurant? What? Pregunta el que, el sujeto del objeto. After you left the restaurant. Okay, the question is what happened? ¿Qué sucedió? Entonces, es una pregunta del sujeto, de estar en pasado, por eso debe quedar. ¿Qué sucedió después de que dejaste el restaurante? Okay, very good. Gabriela, Will, Aura, Esteban, and Javier. Okay, bueno, vamos a hacer dos más porque por tiempo no podemos hacer las 14, vamos a hacer dos más. Mucha atención. Number 9, where last night. Pregunta del sujeto, del objeto, where. Okay, where did you sleep last night? La pregunta del
objeto, ¿cierto? ¿A dónde dormiste anoche? Entonces estamos hablando de que la respuesta va a ser un objeto. No olvidemos que siempre las preguntas con where son del objeto, debo utilizar auxiliar. Está en pasado, por eso no puede ser esta porque el verbo está en pasado y tenemos el auxiliar. Por eso no podría ser esa. ¿Listo? Ok, the last one, la última, por tiempo, number 10, who is que it's delicious. Question about the subject, question about the object. Does it need an auxiliary or it doesn't need an auxiliary? Okay, the answer is made. Listo. Una pregunta del sujeto. ¿Quién hizo o quién preparó este pastel? Entonces, preparó debe ser del sujeto, no de auxiliares. El pasado del verbo es este. Es la única opción correcta. Okay, so let's go to the end of the game. Sorry. Bueno, vamos a ir al final porque por tiempo no podemos hacer las demás. So, bueno, entonces vamos a mirar cómo quedan los ganadores. The winners for today are entonces, in the podium we have on third place, Aura Lagos. Thank you, Aura. Will Charis on second place. Very participative today, Wilmer, sorry. And Gabriela on the final, on the first place, excuse me. Diana and Sebastian were on the next levels. Bueno, entonces, listo. Okay, thank you for those who participated. Entonces, para cerrar, bueno, olvidemos que esta semana, entonces estamos en la unidad 2.1, el ebook que ya les mostré, que es este, who used o who did you. Ahí también nos explican un poco más lo de subject and object questions para que podamos revisarlo con más calma. En las videoclases también está este question without auxiliaries, por si nos quedaron dudas. El tema es un poquito complicado, pero es más de entenderlo como desde la perspectiva que les estaba comentando. Y el juego que podemos hacer para esta semana es este de Childhood, para que lo podamos realizar y ahí sí realizar la unidad de esta semana 2.1. ¿Listo? Entonces este es de esta semana ya. No olvidemos que el día lunes es el plazo para subir lo de la segunda fase del proyecto colaborativo, The Story of Our Friendship. Por favor, tener en cuenta que el plazo es hasta el lunes. Yo les enviaré hasta la medianoche, ¿listo? No olvidemos que tenemos que hacerlo los párrafos. Yo ya les expliqué eso en la clase pasada. Entonces, por favor, aquí ya les subí el ejemplo. Ustedes le dan clic acá, le dicen abrir enlace en una pestaña nueva. Y aquí ya les aparece el ejemplo para que lo tengan en cuenta si quieren y puedan hacerlo. Por favor, subirlo no en un documento en Word ni nada de eso, porque necesita hacer la retroalimentación, sino subirlo los párrafos, ¿listo? Solo suben los párrafos acá en el foro, solo van a subir los párrafos como tal. Por favor, no me suban documentos, porque necesito hacer retroalimentación y me queda más difícil hacerla con el documento. El documento lo pueden subir ya cuando terminen de subir todo y yo les dé las correcciones, entonces ahí sí ya lo pueden subir a la fecha que pues, se les dice acá, que, bueno, de hecho no es el 9, sino es el 14, ya les cambio esta fecha ahí para que la tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, por favor, no olvidemos que el lunes es el plazo máximo para esto. Si no estuvieron, por favor, revisar la grabación donde se explica de qué trata lo que ustedes tienen que hacer y ya les dije el ejemplo que pueden revisar para poder tener en cuenta lo que ustedes deben hacer y que tengan un modelo a seguir. Ya la retroalimentación que se haga, pues todavía hay tiempo suficiente, pero igual no olviden que pues yo les hago la retroalimentación a partir del martes de la otra semana
para que puedan ir mirando y ya ustedes comienzan a revisar y van subiendo el documento. No olviden que tienen que ir preparando un póster digital, listo, para la fecha que ya dijimos de la sustentación. Básicamente se van a mantener los mismos aspectos de la primera fase que yo ya les había subido. Igual dentro de 8 días les explicaré más en detalle esto. Y acá está como el guión que ustedes van a seguir. No les voy a dar guión para esta segunda fase. La idea es que ustedes lo hagan a libre albedrío. Tengan en cuenta los mismos criterios que les había en la primera fase, que dura 7 minutos máximo. Cada estudiante, todas esas cositas están acá, donde dice Phase 1. De todas maneras las voy a recordar dentro de 8 días, pero si usted quiere ir adelantando algo de ese trabajo, recuerde que está acá donde dice Issues. Y acá donde dice Collaborative Project Time Organization va a ser exactamente la misma organización. ¿Listo? Entonces, lo único que va a cambiar es obviamente pues la sustentación como tal. Yo le subo esto en esta semana. La misma organización, obviamente la fecha pues va a cambiar. Esto va a ser igualito. Obviamente pues la fase 2. Y pues este guión no va a estar. ¿Listo? Ustedes van a crear su propio guión para esa fecha de acuerdo a lo que les dice acá, ¿listo? De acuerdo a lo que les dice aquí en el proyecto, ¿listo? Es esto, lo que tienen que ustedes hablar, teniendo el número de estudiantes que hayan ahí en el grupo. Y no olviden hacer su póster digital también para poder comenzar a adelantar trabajo para ese 15 de julio. Y esas serían las tareas más importantes. No sé si haya preguntas hasta ahí. ¿No se llama esa? Yes, Gabriel. ¿En cuál unidad deberíamos ir desarrollada hoy? En esta, ¿listo? 2.1 hasta el día de mañana. Hay plazo para desarrollar y ya la otra semana arrancar esta, ¿listo? Listo, teacher, muchas gracias. Okay, excellent. So let's go attendance. Voy a llamar asistencia, entonces rápidamente. Y quedamos después. No olviden que los que participaron, pues ya quedan con su asistencia registrada. Give me a second, please. Un segundito. Bueno, entonces, start with Joan Piñeros, thank you for your participation. Wilmer, very active today. Thank you. John Corrales, thank you for your participation. Mayerlin Diaz. Heidi Chavarria. Yasser, thank you for your participation. Juliet Guevara. Presente, profe. Ángela Hernández. Aura Lagos, thank you for your participation. Jairo Larrota. Presente. Darlene López. Presente. Julio Navarro, thanks for your participation. Jenny, thank you for your participation. Brady, thank you for your participation. Carlos Poveda. Presente, profe. Gabriel Prado, thank you for your participation. Jaime Prado. Javier Ramírez. Thank you for your participation, Javier. Diego Rincón. Diana Tinjaca, thank you for your participation. Gabriela, thank you for your participation. Julie, thank you for your participation. Alex Viveros. Present. Ok, excelente. Bueno, listo chicos, entonces sería todo. Me quedó pendiente Jaime Prado, Ángel Hernández, Heidi Chavarría, Mayerly Díaz. Si está por ahí. Los demás, thank you and see you the next class. Have an excellent week. Bye bye. Listo. Ya te colaboro, Gabriela. Creo que tienes la mano levantada. Listo. Ok, goodbye. See you. Profe, qué pena. Yo no, usted me llamó a mí, no escuché mi nombre. Por lo que a mí participo, tampoco. por lo que participan, entonces de una vez automáticamente se les da la asistencia. ¿Listo? Ah, ok, listo. Teacher. Listo. Ok.
Bueno, listo. Entonces, Gabriel, ahora sí cuéntame en qué te puedo colaborar. Profe, es que todavía no saca